Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y esta vez vamos a probar unas plataformas antiplagio que supuestamente detectan el contenido generado por una inteligencia artificial. Así que vamos a poner a prueba ChatGPT y vamos a ver qué tan fiables o efectivas son esta plataforma. Que realmente no las he probado y que las quería probar, pero quería hacer un video para que veamos los resultados juntos. Así que vamos a ello. Le he puesto un prompt diciéndole que adopte los conocimientos de un experto, docente en informática y que me cree un resumen de 300 palabras acerca de la importancia de conocer la forma correcta de hacer una búsqueda en la internet y de cuáles serían los puntos a tener en cuenta el momento de determinar si una fuente es confiable o no y la calidad de la información que ahí está publicada. Como vemos, nos comienza a crear el contenido. Voy a copiar el contenido y nos vamos a las dos plataformas. La primera es Content at Scale, donde tenemos la opción de AI Detector. Vamos a pegar el texto. Recordemos que no hemos hecho un solo cambio. También hay que recordar que tú puedes utilizar este texto y pasarlo por otra plataforma de parafraseo y podríamos darle incluso otro contexto. Vamos a ver qué nos dice, cómo funciona. Aquí dice que es full humano mezclado con inteligencia artificial, de GPT-3, ChatGPT y alguna otra IA. Pero como puedes ver, te dice que es 100% humano. Es lo que está sucediendo, que todavía no existe ninguna plataforma que sea capaz de detectar al 100% el texto creado por una inteligencia artificial. Vamos a probar esta otra plataforma en la cual, por supuesto, tiene sus precios, pero vamos a abrir una cuenta que me dice que es gratis y vamos a probar. Ok, ya nos hemos logueado con una cuenta de Google. Le voy a decir nuevo proyecto. Vamos a pegar aquí el mismo texto que lo generó ChatGPT. Así que pues vamos a hacer un clic aquí donde dice escanear texto. Acá arriba tiene que poner el título, el documento, lo que sea. Y aquí me dice que el texto está solamente disponible en inglés y francés. Pues nada, vamos a abrir un traductor. Voy a ponerlo en inglés, voy a copiarlo y lo voy a volver a pegar en inglés. Vamos a ver qué tan efectivo es. Dice que 0% humano, hay altas probabilidades de que sea escrito por una inteligencia artificial, plagiarismo, aquí dice que esto es altamente detectado por una IA. Este texto tiene una puntuación de legibilidad de 26 sobre 100 y tiene un nivel de posgrado universitario en una escuela de Estados Unidos, lo que significa que es muy difícil de leer y lo entiende mejor los graduados universitarios, cómo interpretar nuestros resultados. Dice el nivel de complejidad y acá tenemos y nos dice que Winston ha detectado el texto como 0% humano. Es muy probable que se haya utilizado una herramienta de generación de texto ya para interpretar los resultados. Fíjate tú, aquí ya esta plataforma lo está detectando. Lo acabamos de convertir de español a inglés, no hemos hecho un solo cambio. Voy a acceder a una de estas plataformas que está en un video anterior donde puedes parafrasear. Vamos a pegar el texto ahí, aquí me dice parafrasear y resumir. Vamos a tratar de confundir un poco a la IA. Voy a copiar, recuerden que la habíamos puesto en inglés, ahorita me acaba de parafrasear y resumir, me la acaba de poner nuevamente en español. Voy a ir nuevamente al traductor y vamos otra vez a generar otro texto. Lo voy a copiar, voy a hacer otra revisión y vamos a escanear. Y ahora ya hay una pequeña duda de que no está generado al 100% por una IA. Aquí, como puedes ver, dice que esto que está en rojo pues es probablemente que fue generado por una IA y esto que está en amarillo probablemente lo fue. Así que no hemos hecho mucho esfuerzo y como puedes ver, con un par de clics ya hemos tratado de confundir a esta plataforma. Así que si le hubiéramos dedicado un poco más de tiempo, estoy seguro que esto se bajaría más y no habría manera de detectar al 100%. Aquí en la plataforma, si el prompt hubiera tenido otra instrucción de que el texto sea escrito no por un docente, sino escrito por un alumno, voy a volver a hacer la misma, a pedirle, pero le voy a colocar
que no sea un experto. Le voy a decir simplemente que cree un resumen de unas 300 palabras sobre la importancia de la búsqueda y que utilice un lenguaje de un estudiante universitario, entre no muy formal el vocabulario. Y vamos a ver qué nos genera. Lo voy a decir, este párrafo siempre te genera ChatGPT al final un resumen de lo que te dijo, así que voy a obviar ese párrafo, simplemente voy a copiar el texto inicial. Nos vamos a ir nuevamente a esta plataforma y vamos a probar incluso la de acá. Nos salió que era 0%, voy a volverle a pegar. Pobre plataforma, dice que es 100% humano. Vamos a irnos Wisdom, pero lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es vamos a tener que traducirlo. Lo podría traducir, vamos a traducirlo simplemente y lo vamos a copiar directamente. Y aquí nos dice que está nuevamente, lo está detectando 100%, así que volverlo a pasar por el software de parafrasear. Lo voy a volver a traducir, copiar y pegar. Y ya, se ha bajado al 4%. Por un 4%, por una línea, no van a poder decir que lo escribió una IA. ¿Ok? Así que, como puedes ver, con solamente decirle que cambie el lenguaje y el vocabulario, se comienza a jugar, pues no. Y vamos a tratar de hacer algo que probablemente no debe funcionar. No lo he probado, lo vamos a probar ahorita. Y le voy a decir al propio ChatGPT que me ayude a detectar si el texto que voy a darle en este momento fue generado por una inteligencia artificial. Lo primero que le voy a preguntar si es capaz de detectar textos generados por una IA, y él me dice que no cuenta con las capacidades inherentes para detectar, pero que puede ayudarnos con algunas pautas: respuestas demasiado perfectas, conocimiento inusual o actualizado, falta de respuestas emocionales o subjetivas. Incluso aquí nos está dando unas pautas que podríamos reutilizar para que nuestro texto parezca más humano, ¿verdad? Le voy a decir que si puede detectar que el siguiente texto si fue creado por un humano o por una inteligencia artificial. Me voy a pegar el texto, me voy a mandar a buscar, y aquí me dice que basándose en el texto no puede determinar con certeza si fue creado por un humano o por una inteligencia artificial. El texto es coherente y presenta ideas claras sobre cómo buscar información en internet de manera efectiva. Sin embargo, estas características pueden ser producidas tanto por un humano como por un modelo de lenguaje avanzado. Y aquí dice que, aunque existen indicios o patrones que pueden sugerir si un texto proviene de una inteligencia artificial, la detección precisa requiere métodos avanzados y específicos. Como puedes ver, ni el propio ChatGPT puede detectar el propio texto que él generó y decirte: sí, yo lo generé y es un texto creado a partir de mi base de datos o de mi dataset. Y plataformas como estas, que son plataformas que por supuesto son de pago, no las quiero desmerecer, pero el detalle es que acabas de ver que si con una traducción, con un software, con una plataforma de paráfrasis, con una plataforma de parafraseo, podemos tranquilamente brincarnos ese 100% de certeza. Así que yo quería probar esto como docente que soy, y yo tengo a mis alumnos desde el principio de semestre, les he venido conversando sobre esta herramienta, ya todos la están usando, así que mi metodología de evaluación ha cambiado desde el principio de que comencé este semestre, de tal forma que estamos tratando de evitar de la típica evaluación de enviar trabajos, de hacer cosas como esa, de enviar investigaciones, porque ya no tiene sentido. Y eso, pues bueno, lo contaré en otro video. Eso era lo que te quería contar en este momento. Como te comenté, quería probarlo, que lo probemos juntos. Me gustaría que me comentes, te voy a dejar los links de las plataformas. Coméntame qué tal te pareció el video, si te gustó, si tienes alguna plataforma que hayas probado, que puedas comentar, que me puedas sugerir y puedas compartir con la comunidad. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un like, comenta y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.